a recibir la palabra del Señor. No que el Señor no nos esté ministrando, ya nos ha estado ministrando de diferentes maneras, pero ahora vamos a recibir la instrucción, la enseñanza del Señor, la impartición del pan por medio de su palabra. Vamos a buscar en Juan capítulo 6, los versos 60 al 63. Juan capítulo 6, los versos 60 al 63. Y dice la Escritura en el nombre de Cristo Jesús: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gracias, Señor, por esta escritura. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos hables a través de la misma. Espíritu Santo, ilumínanos y pon tu buena palabra en nuestros labios y abre nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros entendimientos para recibirla. Que esta palabra, Señor, nos llene, que esta palabra nos nutra, Padre, que esta palabra, Señor, nos rete en nuestra vida espiritual, Señor, y que hoy, Señor, tú manifiestes tu poder, tu gloria y tu gracia conforme a tu voluntad. Amén. Mis palabras son espíritu y vida. Así he titulado este mensaje en esta mañana. Para entender las palabras que Jesús está hablando en la escritura que acabamos de leer, es necesario que podamos ver el contexto, qué es lo que estaba sucediendo. Y esto es importante, y a manera de consejo cuando usted estudie la escritura, a veces tenemos la tendencia de aislar los versículos y nos privamos de entenderlos en su justo contexto, en su contexto más amplio. Muchas veces tomamos los versículos bíblicos como si fueran una especie de pastilla para nuestra situación particular, y no es que esté necesariamente mal, porque muchas veces los versículos, aunque originalmente la Biblia no estaba dividida en versículos, pero muchas veces los versículos encierran verdades espirituales que nos ayudan en momentos específicos. Pero Dios quiere algo más, amén. No solamente que nos concretemos en versículos específicos, sino que podamos entender la historia, es decir, podamos entender el relato completo de lo que Dios quiere decir, amén. Porque cuando la Biblia fue escrita, vuelvo y te digo, no fue escrita en versículos, sino fue escrita en relatos, en historias. Y si queremos comprender el marco completo de lo que Dios está diciendo, pues es bueno que sí leamos el versículo, pero veamos dónde está encajado ese versículo, amén. Por lo tanto, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice lo que se dice? Amén. ¿A quién se está hablando? ¿Y qué nos dice esa palabra a cada uno de nosotros? Amén. Esa es una manera de consejo para cuando usted estudie la Biblia. Una de las cosas más poderosas que destaca este capítulo 6 es que Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Y cuando Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, fue una palabra que impactó
a estos judíos y fue una palabra que generó reacciones en estos judíos. De hecho, la palabra del Señor, la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio siempre va a provocar reacciones. Puede ser que provoque reacciones de aceptación, de fe, como puede ser que genere también reacciones de rechazo y de dureza. Pero Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida. Amén. Y de hecho debo decirte, aparte de esto, que en el Evangelio entero de San Juan se destaca que Jesús se presenta como el yo soy. Así que no es solamente que Él declara en este capítulo que yo soy el pan de vida, sino que cuando tú estudias el Evangelio según San Juan, te vas a dar cuenta que Él no solamente se presenta como el yo soy el pan de vida, sino que Él también dice yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, versos 12 y capítulo 9, verso 5. Él dice yo soy la puerta. Capítulo 10, verso 7. Él dice yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versos 11 y 14. Él dice yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 11, versículo 25. Él dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 11, 25. Y finalmente cierra diciendo yo soy la vid verdadera. Juan 15, 1. Así que Jesús está presentándose como ese gran yo soy que se le presentó a Moisés en el Éxodo cuando lo llama y cuando Dios se le presenta yo soy el que soy. Amén. Así que cuando Jesús comienza a decirle a los judíos que Él es el pan de vida y empieza a decirles que el que viene a Él nunca tendrá hambre y que el que tiene sed, que el que cree en Él no tendrá sed jamás. Es un mensaje que empieza a chocarles y es un mensaje que no ha de ser bien recibido. Jesús les dice en Juan 6:32, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y es claro que cuando Jesús está hablando de Él como el pan de vida, Él está usando una metáfora, ¿verdad? Pero a su vez está haciendo una alusión a esa escena en el Antiguo Testamento del maná que Dios hacía descender sobre el pueblo de Israel. Ese maná que alimentaba al pueblo de Israel en el desierto para que no murieran. Es decir, el maná representaba vida para el pueblo de Israel en el desierto. Y Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Amén. Y cuando Jesús empieza a hablar de esta manera, a decir que yo soy el pan de vida que he descendido del cielo, los judíos empiezan a murmurar, como quien dice, ¿cómo es posible que este Jesús que nosotros lo conocemos, que sabemos que su padre es José y su madre es María, ahora diga que es el pan de vida que desciende del cielo? ¿Cuántos saben que Jesús muchas veces fue controversial? Pero no controversial en la manera que hoy las personas son controversiales. Fue controversial porque Él afirmaba, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fue controversial porque las afirmaciones que Él hacía, las hacía presentándose como que Él era Dios. Y ciertamente no era que Él se creía que era Dios, es que Él era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne. Y cuando Jesús empezó a hacer estas declaraciones de este calibre, de esta magnitud, empiezan a chocar con las ideas, con los conceptos, con la religiosidad de estos judíos. Y empiezan a cuestionarse, pero ¿quién es este que habla de esta manera? Porque Él dice que Él es el pan que desciende del cielo. Y el punto más chocante es cuando Jesús les dice, en el versículo 53, Jesús les dice de la siguiente manera, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida
en ustedes. Los judíos dijeron, oye, y ahora para colmo nos está diciendo que nosotros tenemos que comer su carne. Y recuerden algo, la Biblia nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu. Y que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Pero el hombre pecador, el hombre que no ha sido regenerado, va a entender las cosas de manera literal. Así que ellos enseguida entendieron que Jesús les estaba diciendo que tenían que comer la carne de ellos. En otras palabras, entendiéndolo literalmente, ellos lo que estaban diciendo, ahora no tenemos que convertirla en caníbales y comer la carne de Jesús. Porque a veces el mensaje del Evangelio no es entendido en su dimensión espiritual. Y por eso se necesita que el Espíritu Santo abra el entendimiento y quite los velos para que el hombre pueda entender lo que Dios le quiere decir. Jesús le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y es claro que estos judíos no entendieron el mensaje que Jesús les quiere decir, porque sus corazones se habían cerrado para no entender. Entonces, cuando Jesús está hablando en esta manera, que Jesús está hablando en términos espirituales, ¿sabe lo que ocurrió? Esta palabra le resultó dura a sus discípulos. Amén. Miren lo que dice el versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, cuando oyeron que Jesús estaba hablando de que Él era el pan de vida, que Él descendió del cielo, cuando Él estaba hablando que para que tuvieran vida tenían que comer de su carne y beber de su sangre, esto fue duro para ellos. No lo podían tolerar y dicen, dura es esta declaración, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Y esa expresión dura, cuando vamos a ese original en el idioma, se refiere a algo que es tan duro que ofende a las personas. Así que se sintieron ofendidos por esta palabra. Y fíjate que fue Jesús el que estaba hablando. El que estaba hablando era la manifestación de la gracia allí visible. El que estaba hablando era el Dios encarnado. El amor y la verdad de Dios encarnado era el que estaba hablando. Y sin embargo, estas personas encontraron esta palabra dura. Yo quiero decirte que el Evangelio, como te he enseñado ya anteriormente, es poder de Dios. Es la buena noticia de Dios para el hombre. El Evangelio presenta el regalo de Dios, el don de Dios de salvación para el hombre. Pero es un mensaje que no siempre va a ser bien recibido. Y aunque no estoy de acuerdo en que prediquemos un evangelio que le falte respeto a las personas, porque el evangelio no significa que tú le faltes respeto a las personas, ciertamente tengo que decir que muchas veces el evangelio va a ser ofensivo para personas. Es decir, va a haber personas que no van a recibir este mensaje. Porque el mensaje del Evangelio te está diciendo que tú no puedes depender de tus esfuerzos, de tus obras, de tus recursos humanos para poder hacer algo por tu situación espiritual. O sea, el Evangelio, el mensaje del Evangelio no viene a darte opciones, muchas opciones. El mensaje del Evangelio no te va a decir que todas las religiones son buenas. El mensaje del Evangelio no te va a decir que tienes muchas avenidas a escoger para llegar a Dios. No.
El mensaje del Evangelio te va a decir que hay un solo camino, que hay una sola verdad, que hay una sola vida y que es Jesucristo. Aleluya. Y esto puede ser ofensivo para el ser humano. El mensaje del Evangelio puede ser ofensivo cuando las personas quieren hacerse valer por sus propios méritos y su propia justicia y aferrarse a ellos como medios de salvación. Pero el mensaje del Evangelio te va a decir: ninguna obra de justicia, ninguna obra que tú hagas te podrá justificar delante de Dios. Amén. Nada te podrá acreditar delante de Dios como alguien justo, sino solamente la fe en Jesucristo. Así que el mensaje del Evangelio a veces puede, por decirlo de esta manera, puede insultar el orgullo y la jactancia humana. Aleluya. Porque el mensaje del Evangelio viene a confrontarnos con una necesidad, con una realidad espiritual. Pero a veces estamos tan cegados en nuestros entendimientos, como dice la palabra, que el Dios de este siglo ha cegado todos los entendimientos, que no podemos entender. Y cuando Cristo se nos acerca, como se le acercó a Nicodemo y nos dice: te es necesario nacer de nuevo, en nuestra mente carnal vamos a decir: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Aleluya. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y el Espíritu Santo asiste al que la escucha para, aunque no pueda entenderlo completamente, pueda así entender, amén, que hay una verdad ahí. Y puede entender que ahí está la esperanza, la salvación, lo que tú necesitas. Este punto y este momento marcó un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Porque tenía muchos discípulos. Tenía muchos seguidores que le daban like a Jesús. Sí. Hasta ese momento los seguidores de Jesús le daban like. ¡Wow, Jesús! ¡Tú eres! Jesús, nos gozamos contigo. Jesús, qué tremendos son tus milagros. Jesús, tú eres un influencer de este tiempo. Tenía muchos likes. Pero cuando Jesús empieza a hablarle en estos términos, aleluya, a decirle que Él era el pan de vida, a decirle que lo necesitaban a Él para que tuvieran vida eterna, empezaron a decaer los likes. Aleluya. La cultura de cancelación empezó a manifestarse. Ya no le vamos a dar la aprobación a Jesús, hay que cancelarlo. No sé si ustedes saben, pero hoy en día está lo que se llama la cultura de cancelación. Y es un fenómeno que viene con las redes sociales. Cuando alguien no es simpático o no es agradable por expresiones que ha hecho, que pueden ofender a ciertos grupos o a ciertas personas, lo cancelan. Y lo cancelan es que le quitan todo el respaldo, todo el apoyo. Amén. Y eso ha hecho que actores y personalidades ahora mismo estén, cancelados. Y cancelado es que se te cierran todas las oportunidades. Y eso se llama la cultura de cancelación. Así que aquí muchos de los discípulos, yo creo que de alguna manera Dios, vamos a cancelarlo. Porque esa palabra es dura. Todo estaba bien. Yo creía que estar en el grupo de Jesús era algo que no me iba a ofender. Pero se ofendieron. Y la Biblia dice que desde ese momento en adelante muchos discípulos se tornaron atrás. Se volvieron atrás. Aquellos en los cuales la semilla se hizo infructuosa, porque no entendieron el mensaje
de Jesús. No entendieron en los términos que habló Jesús. Ante esto, Jesús expresa lo siguiente: el Espíritu es el que da vida. En otras palabras, Jesús le está reinterpretando. Jesús le está diciendo: mira, esto es lo que yo quiero decirles. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús le está diciendo: cuando yo les dije que ustedes tenían que comer mi carne y beber mi sangre, ustedes entendieron esto literalmente sin poder entender el significado espiritual profundo. Porque el verdadero significado de esa frase, amado hermano, era que Jesús y era que ellos iban a poder obtener la vida eterna solamente si aceptaban a Jesús como su Salvador, como su Mesías. Amén. Y si permitían, amén, esa muerte, recibir esa muerte expiatoria, amén, de Jesús, que representaba su carne y su sangre, que hablaba de pagar sus pecados. Amén. Pero ellos no entendieron. ¿Sabe que cuando las personas se cierran para no escuchar, pueden inclusive ver los más grandes milagros y no van a creer? Cuando la persona no entiende el mensaje del reino, la Biblia dice que el enemigo viene y roba la semilla del corazón. Mateo 13, 19. Esa es la semilla que cae junto al camino. Cuando alguien no entiende la palabra, el enemigo viene, el maligno viene y roba esa semilla. Ahora Jesús dice: el Espíritu es el que da vida. Fíjate que Jesús clarifica que sus palabras se refieren a conceptos espirituales. Amén. Y no a la carne física que nada aprovecha. Amén. Ellos entendieron que Jesús estaba hablando de su cuerpo, de su carne, de su sangre. Se escandalizaron. Pero Jesús clarifica de que Él está hablando de conceptos espirituales. Es el Espíritu el que da vida. No solamente esto, no solo es el Espíritu la fuente definitiva de vida, sino que al mismo tiempo Él dice: las palabras que salen de mi boca son espíritu y son vida. Así que la enseñanza de Jesús, amado hermano, las palabras de Jesús están llenas del poder del Espíritu y produce vida verdadera en aquellos que le creen y en aquellos que le siguen. Porque Jesús es la voz de Dios. Jesús es la manifestación de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es la misma voz de Dios. Las palabras de Jesús contienen el poder divino para traer espíritu y dar vida. La palabra de Jesús es la que te da vida. La palabra de Jesús es espíritu vivificante. Amén. No obstante, la carne para nada aprovecha. Amén. Jesús decía en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el reino de Dios se vive y se anda por el Espíritu que da vida. Y es ese Espíritu quien te transforma. Amén. Ese Espíritu quien te hace vivir a la manera de Dios. Es ese Espíritu el que te hace andar
como un hijo de Dios. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, ya no operamos en la carne. Acuérdate que antes la carne, el sentir de la carne era el que operaba. Tú te movías conforme a los deseos de la carne, lo que tú tal vez creías correcto. Vivías en esa manera de vivir. Era la carne la que mandaba, la que dominaba, pero la carne no trae fruto de vida. La Biblia dice que el sentir de la carne es muerte, pero ahora en el reino de Dios ya no dependemos de la carne, sino dependemos del Espíritu que nos ha dado vida. Amén. La Biblia dice en Romanos 8, 5 al 9, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero nos recuerda el apóstol Pablo: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aleluya. La carne, amado, para nada aprovecha. No dependas de la carne. No confíes en tu carne. Depende del Espíritu que te dio vida. Depende de la palabra del Señor, que es Espíritu y vida. Santo Jesús. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida, por tanto tienen el poder de transformarnos. Si tú quieres saber lo que quiso decir Jesús cuando dijo: mis palabras son espíritu y vida, vete al capítulo 37 de Ezequiel, donde vas a ver de manera gráfica lo que produce la palabra de Dios cuando Dios le dice a aquel profeta y lo lleva a un hueso, a un valle, debo decir, de huesos secos, mortandad, muerte, lo que había sido en un momento dado y ya no era. Y él le hace la pregunta al profeta: Ezequiel, ¿esos huesos vivirán? Y el Señor le dice: Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le dice: profetiza sobre los huesos secos. Habla la palabra sobre los huesos secos. Habla mi palabra. Aleluya. ¿Ves? Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Y Dios le dice al profeta: habla mi palabra para que esos huesos vivan. Aleluya. Y Dios le dice al profeta: y van a saber que yo soy el Señor cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de los sepulcros. ¿Por qué? Porque la palabra te saca del sepulcro. La palabra te saca de la muerte espiritual. Aleluya. La palabra hace el efecto, tiene el efecto que hizo el Lázaro cuando Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Ven de la muerte a la vida. La palabra de Jesús nos trae a la vida. La palabra de Jesús nos conecta con Dios. Y dice: y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Las palabras de Jesús, amados hermanos, que son espíritu y vida, corresponden a la verdad. Son la verdad de Dios. Están respaldadas por Dios porque Jesús es Dios. A su palabra los enfermos son sanados. A su palabra los endemoniados son libres. A su palabra las tormentas son calmadas. A su palabra los muertos son resucitados. Aleluya.
Es la palabra por la cual fueron creadas los cielos y la tierra. Es la palabra por la cual Él sostiene todas las cosas, la palabra de su poder. Hebreos 1:3. No es mera palabrería. La palabra de Jesús no es mera palabrería. La palabra de Jesús es el aliento de Dios, espíritu y vida. Y cuando se atiende a esa palabra, cuando se presta atención a esa palabra y se cree esa palabra, ¿sabe lo que sucede? Que la vida de Dios comienza a manifestarse en ti y en mí. Y en todo aquel que está lejos y cree este mensaje, la vida de Jesús empieza a manifestarse. Pero es cuando se escucha y se cree. No es una fórmula mágica para recitar como el papagayo. No, yo voy a recitar esto. Tú puedes recitar todo lo que tú quieras, pero si no la crees, si no la entiendes, nada se va a producir. Y esta es la diferencia. La Biblia, la Escritura, no la podemos tomar de manera religiosa, como una fórmula, como una receta. No, Jesús citó la palabra y yo la voy a citar. Sí, pero si tú no la crees, de nada vale que se la cites al enemigo. Primero tienes que creerla. Amén. Aleluya, de eso se trata. Para que esa palabra se haga espíritu y vida en nosotros, tenemos que creerla. Es decir, tenemos que entender la verdad que encierra esa palabra y tenemos que abrazarla y tenemos que crecerla para que se haga en nosotros espíritu y se haga vida. Esa palabra la mayoría de las veces va a desafiar nuestro status quo presente. Esa palabra no va a dejar indiferente a nadie, va a provocar reacciones. Para algunos esa palabra será locura, pero para los que creen, dice la Biblia, es poder de Dios. Porque son los que creen, los que reciben, amén, el beneficio de lo que dice esa palabra. Cuando todo esto ocurrió, toda esta historia que en esta mañana te estoy narrando, Jesús, viene Pedro y le dice a Jesús: oye, maestro, se nos están yendo las personas, la iglesia se nos está vaciando, se nos están yendo los seguidores. Y Jesús le dice: bueno, ¿tú quieres ir también? Jesús era tremendo. ¿Sabes? Jesús era amor, pero no estaba tampoco para adorarle la píldora a las personas. Entonces, Él era muy sincero. ¿Te quieres ir tú? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro reconoció que Jesús tenía palabras de vida eterna. ¿A dónde me iré si solamente hay palabras de vida eterna? Mira, amados hermanos, en el mundo hay muchas palabras. En el mundo hoy hay muchos discursos filosóficos, discursos ideológicos, discursos políticos, discursos que vienen a lavar la mente de las personas para que crean, para que estén en este bando, para que estén en este partido, para que estén en este grupo. Pero ninguna de esas palabras produce vida eterna. Ninguna de esas palabras son espíritu. Son palabras vacías. Pero la palabra de Jesús produce vida eterna. La palabra de Jesús te va a conectar con el Dios que te creó. La palabra de Jesús te va a llevar y te va a devolver nuevamente a la casa del Padre. La palabra de Jesús va a revelarte el amor de Dios que nunca has conocido. Aleluya.
Las palabras de Jesús son las que hicieron que el corazón de aquellos discípulos que estaban en el camino de Maús o que se dirigían hacia Maús, que su corazón ardiera. Son palabras que hacen arder el corazón. Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría la Escritura, aleluya, ardía el corazón de los discípulos. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Porque el Señor dice, porque mis palabras son espíritu y vida. Y esa es la palabra que en esta mañana nos transforma. Esa es la palabra que te va a seguir transformando. Esa es la palabra que te sostiene. Esa es la palabra que te vivifica. Esa es la palabra que te sana. Esa es la palabra que te consuela. Esa es la palabra que te hace entender que no es en tus propias fuerzas, que no es en tus propios recursos, aleluya, sino que es en el poder de Dios. Es la palabra que te sostiene, no eres sostenido por ti mismo, eres sostenido por la palabra de Dios. Ponte de pie en esta mañana, en el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a darle gracias a Dios, porque tenemos su palabra. Esa palabra es la que te habla. Y más que saberse un montón de versículos bíblicos, es creer la verdad que encierran esos versículos que son palabra del Señor.